Buenos días a todos. Vamos a hablar de un tercer deber sacerdotal esta mañana en nuestra materia de el sacerdocio de la Biblia, que es quemar incienso. La semana pasada Dios nos permitió mantener la luz encendida de continuo. Bien, otro de los deberes sacerdotales era quemar incienso. Esto lo podemos comenzar a ver si me acompaña a Éxodo 30. Éxodo 30. En el verso 1, el título en algunas Biblias es el altar de incienso. Vamos a ver qué dice. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Una madera que usted, como ya sabe, es una madera que tuvo que ver en la construcción de este aparato, podemos decirlo así, en el tabernáculo, también del altar. El altar fue hecho también con madera de acacia. Y también el arca, Solo que el altar fue cubierto de bronce y esto es de oro. Verso 2, su longitud será de 1 codo. Y empieza el Señor a dar las medidas. La anchura era cuadrado. De hecho, así lo dice, será cuadrado. Y su altura de 2 codos. Era totalmente como un cuadrado arriba y un rectángulo cúbico, ¿verdad? Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Es decir, todo será cubierto de oro. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Era algo pesado, ¿verdad? Harás las varas de madera de acacia también, y también cubiertas. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, es decir, ya dentro del tabernáculo, pero no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Es decir, está el velo para entrar al lugar santísimo, ahí está el incensario. Poquito antes del velo, ahí va. Porque detrás de ese velo enseguida está el arca. Y el propiciatorio, que es como la tapadera, vamos a decir así, la cubierta del arca, ¿sí? En donde se rociaba la sangre. Entonces, esa era la posición del incensario. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Testimonio es el arca. ¿Dónde me encontraré contigo? ¿Dónde se encuentra el Señor con sus sacerdotes? En donde está el arca del pacto. Ahí. El incienso habla de ofrecer aroma grato. Usted y yo lo sabemos. Pero siempre que se estudia un artefacto como este en el tabernáculo, aprendemos muchísimo, mi hermano. Tenemos que indagar todo lo que nos sea posible para entender qué es lo que Dios nos habla por medio de cada dispositivo que Él ordenó poner en el tabernáculo. Sin duda todo es un paso, uno a la vez, para entender la importancia de entrar en comunión con Dios y de mantener una vida en comunión. El incienso era parte de esto. Ofrecer un aroma grato delante de Dios era parte del ritual del sacerdote. Y esto es también hoy para nosotros. Es relativo a muchas cosas. Ofrecer olor grato es relativo a muchas cosas. La primera de ellas, y lo hemos entendido por un pasaje que voy a comentarles un poquito después, es con respecto a la oración. Pero también el testimonio es relativo al aroma grato, dar un buen testimonio. Pero sí entendemos que en lo que a incienso se refiere y ofrecerlo delante del Señor, refieren de manera especial, más especial, a una vida en santidad y de oración. Eso es. Muchos cristianos en la actualidad no entendemos, nos falta entender más, ¿verdad? Tenemos que ir más allá, trascender, mi hermano. Trascender significa ir más allá, que no te quedes donde estás. Con respecto a la importancia de una vida en comunión con Dios. Es muy, muy importante entenderlo. Es importante estudiar la aplicación que tiene para nuestras vidas esta responsabilidad en el tabernáculo, la de ofrecer incienso continuamente. Y entender que en cada parte del tabernáculo, como lo hemos estado viendo, está representado lo más importante para nosotros, Cristo mismo. El altar de incienso representa a Cristo en todos los sentidos. Primeramente, lo hace ver a Él como el intercesor de su iglesia. Si gusta ver Romanos 8, por favor. Romanos 8. Verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Dice Pablo a los romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el pasaje que habla del sacerdocio de Melquisedec, que es tipo del sacerdocio de Cristo, y que se encuentra en Hebreos 7, verso 23, dice, te repito, 7, 23. Y los otros sacerdotes, ¿a cuáles se refiere? A los sacerdotes del Antiguo Testamento que fungían en el tabernáculo, cumpliendo su tarea, pero muy diferente a la que Cristo hizo y cómo Cristo la llevó a cabo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, dice el pasaje de Hebreos 7:23, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Por qué morían? Por las causas que el Señor disponía. Su edad, su tiempo sirviendo, entrar al lugar santísimo indignamente, eso les causaba la muerte, ¿sabía usted? Y tenían que ser muchos. Ninguno de ellos era perfecto. Como siervos de Dios, no somos perfectos. De tal forma que Dios nos vea a nosotros como perfectos y por sí mismos nosotros obtengamos aceptación de parte de Dios. No. Mas dice el 24, por cuanto se refiere a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No le puede ser quitado. No puede ser puesto nadie en su lugar. Él es el sumo sacerdote para siempre. Se cumple, mi hermano, la profecía de Éxodo de Moisés, la palabra del Señor profetizado por Moisés en Éxodo 40:15, se cumple con respecto a que el sacerdocio sería perpetuo. Éxodo 40:15. ¿Perpetuo en qué manera? En dos maneras. En que el sumo sacerdote que nos dirige hoy, que es Cristo, es eterno. Él es desde siempre y es para siempre. Y en que sus siervos, los que le servimos ahora, si nos vamos a una eternidad con Él, eso vamos a estar haciendo por una eternidad, sirviéndole. Por eso el sacerdocio es eterno en esas dos maneras. En que el que lo dirige, el que está a la cabeza, Jesús, es eterno, y nuestro servicio a Él es eterno. Nosotros no somos eternos, en el sentido físico y natural. Vamos a morir. Vamos a cambiar de cuerpo. No hay una eternidad aquí en la tierra, no la hay. El servicio a Dios en la tierra no es eterno, no lo es. Sirvió al Señor 50, 60 años y cumplió 80, 90 años de edad. Cuando el Señor se lo lleva, bueno, terminó su tiempo de servicio en la tierra. Pero el servicio a Dios, en lo que respecta a estar con Él, será eterno. Somos siervos de Dios para siempre. Por eso el verso 24 dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y dice el final del 25, ¿me ayuda? Viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder por ellos. No solo nos llamó el Señor Jesús a ser sus sacerdotes a sus órdenes. Él nos recluta, pero también intercede al Padre por nosotros para que nuestro servicio sea permanente y constante. Si tu servicio al Señor, mi hermano, ya tiene algunos días, meses, años, tu vida cristiana ya ha transcurrido un tiempo, siempre debes estar consciente que ha sido por la gracia de Jesús. La gracia de Dios, claro, Dios Padre, de haber enviado a su Hijo, pero también la gracia que Jesús tiene para interceder. A ver si me estoy explicando en esto. Sí, la gracia de Dios nos sostuvo cuando estábamos en pecado y nos salvó, nos trajo a redención. Pero ahora que le servimos, ahora que somos hijos de Dios y le servimos, no solo en un ministerio visible como lo es la alabanza, ujieres, los niños, misiones, no, servirle es vivir la vida para Él, ya le estás sirviendo, ¿sabías? Es tu primer servicio a Dios, tu vida entregada a Él en sacrificio, eso es tu servicio a Dios, primordial. Para ser sostenidos en nuestro servicio a Dios, necesitamos que Cristo interceda por nosotros. Él intercede por nosotros. Él es nuestro incienso. Esta intercesión que Cristo hace por sus siervos nos lleva, mi hermano, a poder cumplir con nuestra tarea sacerdotal. No podríamos hacer si no fuera por Cristo. No podríamos estar aquí si Cristo no nos hubiera llamado. Y no pudiéramos llevarlo a cabo si Cristo no nos ayudara. Todo es por Él, ¿ya vio? Todo es por Él. En Él y para Él, dijo Pablo a los romanos. Todo es en Él, por Él y para Él. Algo muy revelador de este pasaje que acabamos de leer de Hebreos es esto. El corazón del sacerdocio es precisamente ser mediador entre Dios y su pueblo. ¿Y sabía usted que eso es interceder?
Interceder es rogar por otra persona. Es intervenir por el bien de otro, no mío. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz? Intercedió. Porque intercepta la situación que se está dando entre el que acusa y el acusado, a decir, yo me pongo en el lugar. Interceder es ponerte en el lugar de. Interceptas esa relación. Está el juez y está el acusado y le dice, culpable eres de este atraco, de esta maldad. Y el que intercede se pone en medio y dice, yo pago la condena por él. Es condena de muerte, ¿no importa? No importa. ¿Sabe usted que eso es interceder? Por eso cuando oramos, diciendo que intercedemos, lo que estamos haciendo es dolernos por la necesidad ajena. Dolernos por la necesidad ajena. Ya con eso usted puede darse cuenta, mi hermano, hasta dónde llega la tarea de un siervo de Dios, que funge como mediador entre la gente y el Señor. Pablo le llama a esta labor, somos reconciliadores. Lo dijo a los Corintios. No tengo la cita, si alguien la encuentra, sería muy bueno compartirla. Somos reconciliadores. Dice Pablo, porque es como si le dijéramos a la gente, conténtate con Dios. Eso es interceder, mi hermano. La labor de intercesión va más allá que tomar una hojita de necesidad y decirle, Señor, te pido por mi hermana que pide por su hija que está en el hospital. Eso es interceder y está muy bien hecho y no hay que dejarlo de hacer nunca. Pero interceder va más allá, mi hermano. Trasciende hasta dar la vida por aquellos a quienes Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Así es. Y esa actitud de ser responsables sobre aquellos que Dios nos ha puesto para guiarlos, es una tarea sacerdotal importante, es un deber sacerdotal. Entonces, ser mediador es ser intercesor. Eso es ser sacerdote. El sacerdote encendía el incienso en el lugar santísimo para que produjera un olor fragante en el lugar. Y a la hora que el sacerdote entraba al lugar santísimo a encontrarse con el arca del pacto y rociar la sangre que redimía de los pecados al pueblo, lo que estaba haciendo el sacerdote es representar a todo el pueblo delante de Dios. Una sola persona representando a todo el pueblo. Un pastor representa a toda una iglesia. Por eso es que le va a pedir cuentas a él de qué sucedió con la iglesia. ¿La guiaste? ¿Le predicaste? ¿Pedías por ella? Eso es interceder. Interceder, mi hermano, es trabajar por otros, por la salvación de otros. Va más allá que decir voy a orar por la necesidad de mi hermano. Eso es una forma de ver la intercesión. Pero interceder trasciende. Eso representaba el incensario. En medio de un ambiente de pecado, en medio de un ambiente de gente que se aleja de Dios, en medio de un ambiente de olvido, de falta de respeto a las leyes de Dios, se quemaba un incienso que producía un olor diciéndole a Dios, nosotros queremos ofrecerte un sacrificio que huela bien delante de ti, porque el pecado huele mal. Simplemente si tú te cortas una herida en la piel y no te la atiendes y te sale una secreción amarilla llamada pus, acércate la mano y huele para que veas. No huele bien, la lepra no huele bien. Entonces, en medio de toda esa lepra pecaminosa del pueblo, el sacerdote tenía que llegar y romper con ese olor. Es como cuando tú limpias tu casa, después de un tiempo, y la haces que huela fabuloso, ¿verdad? No me dan comisión, por anunciar el producto. Entras a un lugar donde está limpio, después de haber venido de la calle, donde está una alcantarilla destapada, y ese olor es agradable. ¿Qué te dice ese olor cuando una persona limpia su casa y tú vas a entrar? Quiero que cuando vengas, te olvides de cómo huele afuera, y que aquí en mi casa huele diferente. Te va a agradar el olor. Vas a descansar, vas a respirar fresco, limpio. Limpiamos con cloro, con pinol, y luego pusimos un aromatizante. Aquí en mi casa yo quiero ofrecer un olor grato. ¿Qué le dice a Dios, qué le dice al Señor el sacerdote que ofrecía este incienso? Yo quiero ofrecerte una vida que huela bien, que sea un sacrificio agradable delante de ti. Y entre las labores que hace el sacerdote para ofrecer ese olor fragante, era lo que también el incensario representa. Eso, interceder. Interceder. Y ya vimos algunas facetas entonces de lo que es interceder. Ser mediador.
Ver por otros. Cuando tú ves por otros y no ves por ti, eso es ser un verdadero sacerdote. Los que ven por ellos mismos y no ven por la gente, profetas de la prosperidad, todos estos merolicos del evangelio, no son sacerdotes. No lo son. Era un artefacto en el lugar santo, mis hermanos, extremadamente importante, el incensario. ¿Te imaginas el ambiente del que venía el sacerdote de la parte de afuera al entrar al lugar santo? ¿El olor? Eran unas cortinas de este grosor, mire. Era casi imposible que el olor lograra salir demasiado del lugar santísimo. Se encerraba dentro. Era una nube adentro de incienso. Y como eran puras especias naturales, respirarlo era completamente sano para el cuerpo. Está respirando puros elementos químicos para el cuerpo saludables. En ese mismo capítulo 30 usted puede ver la receta del incienso, por si usted algún día la quiere hacer. Ahí está la receta, en serio. Y tantos gramos de esto, tanto de esto, Así, para que ya no vaya al mercado Corona a comprar cosas. Todavía venden ahí cosa y media, ¿verdad? Que para esto, que para esto. Es brujería, ¿no? De ahí viene esto. De ahí viene. Pero era un olor que le causaba al sacerdote un olor agradable. No sé si usted ha pasado por las tiendas donde venden inciensos, estas tiendas de productos orientales, pero los inciensos a veces no son tan agradables. No sé, a mí a veces, yo le digo a mi esposa, ¿no tendrán algo que huela más bonito para que den ganas de comprarlo? Lo que pasa es que tienen una intención con cada olor. Provocar ciertas reacciones, llevarte, según ellos, en sus creencias a entrar en cierto éxtasis físico y mental. Esa no era la intención del lugar santo, perdón. El olor era para Dios. Todo es para Dios, pero nos beneficia a nosotros. ¿Se dio cuenta? Todo lo que hacemos es para el Señor, pero siempre termina beneficiándonos a nosotros. El olor del incienso era una representación de lo que Dios quería recibir en su trono. ¿Qué es, entre otras cosas? Nuestra vida. Nuestro postrarnos por otros en lugar de por nosotros mismos. Pero el olor, en realidad los que lo olían era el sacerdote, los sacerdotes. Por eso Jesús es nuestro sumo intercesor. Nadie intercede como Él. Porque nadie produjo un incienso más agradable delante de Dios que su muerte. La muerte de Jesús, su sangre, bañado en su sangre, inmolado en la cruz en el Calvario, mi hermano, ha sido el olor más grato que Dios ha recibido en su presencia, ¿sabía usted? No podemos ofrecer otro incienso más agradable que ese. Es insuperable. ¿Por qué? ¿Había incienso ese día en el Calvario? No, había golpes, clavos, sangre y humillación para Jesús. Los ingredientes para el mejor incienso. Y todas las especies del incensario tenían que ser machacados. Como dice Isaías 53, de lo que vino a ser el cuerpo del Señor Jesús. Inmolado significa maltratado, aplastado, amartillado significa esta palabra. Y viene a caber perfectamente en lo que se hacía en cada especia del incienso, para después revolverlo y saliera un solo olor. Cada paso que Jesús dio hacia el Calvario, empezando por el arresto, la calumnia en el juicio, los golpes, los puñetazos en la nariz, la corona de espinas, toda esta cuestión del sufrimiento de Cristo representa cada elemento del incienso, revuelto, un solo olor, muchas especias, un solo aroma. Quien más pide por nosotros, quien más intercede, no es tu mamá, no es tu papá, es Jesús. Él intercede por ti en realidad. Es el trabajo de Jesús, fue su misión, mi hermano. Es una palabra que también, como otras que caben y son gloriosas mencionarlas, ¿verdad? Su muerte, su resurrección. Es una palabra que resume toda su obra. Vino a interceder por ti, por mí. Vino a atravesarse entre ti y el juez. Lucas 22:31 dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, como pidió a Job, ¿verdad? ¿Se acuerda que le dijo el Señor de Job? Déjame que lo toque un poquito. Y el Señor dijo, tócalo, pero no lo mates. No lo mates.
¿consideras a mi siervo Job? Le dijo a Satanás. ¿Que no hay otro más íntegro que él? Sí, pues le das todo. Y el Señor en su sabiduría, no en su discusión con el enemigo, sí, ¿quieres ver que sí es verdad lo que te digo? Tócalo. No. El Señor no permitió que Job fuera tocado porque Satanás se lo propuso. Satanás solo fue un instrumento para probar a Job y para santificarlo más y para demostrar a los israelitas. Es un libro muy amado por los israelitas. Es uno de los libros más antiguos de los israelitas. Ellos lo aman, el libro de Job, porque se identifican muchísimo en todo lo que han vivido como nación con la tragedia de Job. Pero Dios usó al enemigo como una herramienta de machacado, como la mano del metate. Eso es lo que fue Satanás en la vida de Job. La mano del metate sobre su vida, que así como tú mueles ahí la semilla no dije metate, bueno, también, molcajete. Aquí en México es el molcajete, ¿no? Puedes machacar todo lo que machacas para el mole poblano, ¿verdad? El aguacate, yo no sé qué tanto le ponen. Hoy nomás dije aguacate. Ando mal, ¿eh? Cacahuates quise decir. Porque le ponen un montón de semillas, ¿verdad? Hasta cacahuate le ponen, creo que cocoa, ¿verdad? No sé. Y ahí están moliendo, porque allá no se usa la licuadora. Qué chiste. Nomás le prendes y te duermes ahí. El Nutribullet, ay no. ¿Verdad? No, la mano del metate y la mano del que muele, ahí está dando. Y tú con tu mano le das la presión a la semilla, ¿no? ¿Sabes cómo quieres que quede? Nada queda igual a mano que en máquina. Todo el mundo lo quiere a mano. Nadie quiere tortillas de máquina. Todo el mundo quiere así. Satanás no fue otra cosa más que la piedra del molcajete en la vida de Job. Para que fuera un incienso tal como lo fue, así como lo fue. Dios le dice a Pedro, Jesús, discúlpeme, le dice a Pedro, él es Dios, claro, pero bueno, literalmente el Señor Jesús le dice a Pedro, te van a zarandear como al trigo. Zarandear es sacudir para que salga al aire todo lo que el aire se lleva y la semilla queda en el canasto. Pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, yo he rogado por ti. Si no hay incienso agradable en el lugar santísimo, no te vayas a meter en el lugar santo, siempre estoy confundiendo al hablar. No te vayas a meter al santísimo. Tiene que haber incienso antes de que entres. Yo no puedo entrar si Cristo no me abre la entrada. Y al mismo tiempo yo, aprendiendo su labor, de que Él fue quien me abre la entrada, yo se la abro a otros. Yo le abro la entrada a otros. Yo soy el incienso, yo soy el incensario que intercede, que produce olor grato, sí. Y vaya que Jesús fungió como un incensario poderoso, ¿no? Cuando Él murió, el velo se rasgó. Ahora ya no hay velo entre el incensario y el arca. ¿Qué dividía el incensario y el arca? Un velo. El incensario estaba afuera, el arca adentro, el velo en medio. El velo se rasga en dos de arriba abajo. Ahora el incensario y el arca están juntos. Damos un olor grato a Dios mientras vivimos, ya dentro de su presencia. Ya en su presencia, el olor grato llega a Él. Es el incensario perfecto para que ya no se necesite el velo. Es un incienso tan perfecto el de Cristo intercediendo por ti y por mí, que ya no hay división. Había división porque era un incienso hecho por mano de hombres, que simbolizaba el que habría de venir. Y una vez llegado Jesús, todo cambia. ¿Y en qué cambió principalmente el tabernáculo, mi hermano? Porque déjeme decirle que solamente hay un dispositivo del tabernáculo que fue removido cuando Cristo murió. Los demás quedaron ahí. ¿Hay altar de sacrificio? ¿Tenemos que vivir una vida en sacrificio? Sí. ¿Hay lavacro? ¿Tenemos que lavarnos por el agua de la palabra? Sí. ¿Hay mesa de los panes, como el alimento? Sí. ¿Hay un candelero para mantenerlo encendido, el testimonio, rogar que el Espíritu Santo esté en nosotros? Sí. ¿Hay un incensario? También. ¿El arca del pacto, la presencia de Dios entre nosotros? Sí. Pero ya no hay velo. Ese fue quitado. El único artefacto que fue quitado. ¿Qué? Porque el incienso fue tan perfecto en su ofrecimiento. Ya, quiero que el olor entre ahora hasta adentro, porque ya no es un incienso hecho por manos de hombres. Es la misma vida de Cristo. Entonces,
Yo soy incienso que debo oler grato delante de Dios. Me meto donde está el arca. ¿Yo huelo bien? Por Cristo sí. Por mí solo no. Ahora puedo estar delante del arca con mi propio aroma, porque mi aroma es Cristo. Antes no. Antes yo quería acercarme al Padre con un aroma propio y personal que no era el que Dios demandaba de mí. Mis obras, mis limosnas, mi religiosidad, mis mandas, mis actos con los que creía ser salvo, eso no era un olor grato. Ahora es la gracia de Cristo en mí, por eso yo ahora, no hay velo, entro a la presencia de Dios y mi vida es un olor grato que Dios acepta por Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Somos sacerdotes que entramos a la presencia de Dios por Cristo. Por lo tanto, ofrecer incienso era una labor muy representativa, mis hermanos. Lo que nos lleva a entender todo esto es la profundidad de nuestra labor. No es cualquier cosa lo que usted y yo hacemos cuando servimos a Dios. Yo sé que usted no lo ve así. Pero mientras más lo valoremos, llegamos a una función sacerdotal de mayor calidad, mi hermano, de vida y ministerial. Tu vida como un ejemplo y tu ministerio fungiendo poderosamente en la iglesia, funcionando, bendiciendo a otros. Hay ministerios mediocres. Yo no quiero ser líder de un ministerio mediocre, que mediocre. Mediocre porque mediocre. Creo a medias. Y hay a medias el trabajo. Vas a dirigir la labor, pues hazte una listita de cantos. Pues dales una repasada. No, mis hermanos, Dios está ahí. Hay una diferencia de cuando un ministerio hace las cosas bien hechas y no tan bien hechas. Hay una diferencia entre que el Señor puede llegar a notar y agradarle más, por supuesto. Él busca la excelencia en todos los sentidos. Tenemos que buscarla también. Cristo, su sacrificio fue excelente. Mientras más sufría, escúcheme, mientras más sufría Cristo, más excelente fue su sacrificio. Así es. Hoy en día los ladrones los encierran 2 días, creen que no pueden comprobarles mucho y los sueltan. No hay justicia. Sobre Cristo cayó toda la justicia del universo. ¿Cuál era? La muerte por pecado. ¿Murió Cristo? Parece que murió 10 veces, mi hermano. O sea, parece que lo mataron 10 veces por cómo quedó. Claro que murió una sola vez. Pero lo molieron en el molcajete. Lo molieron. ¿Eres incienso agradable delante de Dios? ¿En qué sentido lo somos? En el sentido en el que somos preparados, como fue preparado ese incienso para oler bien. ¿Cuánto puede sufrir si pudiera hablar una especia que es revuelta con otras y molida para producir al final un olor grato? Entonces Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, dígame qué dice al final, por favor, del verso 32. Confirma a tus hermanos. Mira, hermano, este no es cualquier pasaje, ¿eh? Jesús le está diciendo a Pedro, te van a tratar, Pedro. Te van a pulir. Te van a poner bien, te van a preparar para que cuando tú vuelvas, ¿a dónde? Al lugar de donde te tomé para ser preparado, ¿qué vas a hacer? Ahora tú vas a interceder por otros. Confirma a tus hermanos. El trabajo sacerdotal, mis hermanos, es para servir a otros. No es para nosotros, no es para quedar bien nosotros con Dios. Claro que quedamos bien, porque Él se agrada de lo que hacemos y lo hacemos para Él. Pero es para servir a otros. Implica salvación. Decía el rey David, has vestido de salvación a tus sacerdotes. Vístanse de salvación tus sacerdotes. Porque para salvación es el trabajo sacerdotal, el que hace para el pueblo. Voy a leer Hebreos 7:26, si me acompaña. Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, nos convenía. Ningún otro nos convenía. Solo Él. ¿Por qué? Porque Jesús es santo, dice Hebreos, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué hermosa adoración aquí da el escritor, ¿no? Que no sabemos quién es, algún día lo sabremos. Más sublime que los cielos. Qué hermosas palabras, ¿no? Todo esto era Jesús, por eso nos conviene. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. No, Jesús es santo en sí.
y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ¿cómo? A sí mismo. Jesús fue el incienso, porque la ley constituye como sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Estas características que mencionamos, que están escritas aquí en Hebreos 7:26 en adelante, son de nuestro intercesor, de Jesús. Lo exaltan como el único que es capaz de presentarse ante el Padre con una intercesión pura, la cual es la razón para que sean respondidas nuestras necesidades. ¿Sabías que tus necesidades son respondidas porque Cristo intercede por ti? Así es, mi hermano. Cuando Jesús dijo, yo me lo imagino pensando esto él en su sabiduría, en su santidad. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? Antes que le pedís. Si Cristo pudiera haber agregado, hubiera dicho, yo ya se las dije. ¿No lo cree? El Padre ya sabe de qué cosas tienen necesidad antes que le pidas, porque yo ya se las pedí por ti. Tremendo amor, ¿no? Nos hace entender entonces, mi hermano, la abnegación, escúcheme, abnegación que debe de tener alguien que sirve a Dios. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿a qué? A lo que Él diga, a lo que Él te diga que hagas para Él. Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Primero tome su cruz. Se niega a sí mismo, es decir, ¿qué es negarte a ti mismo? No vas a vivir para ti. Es una vida para los demás. Toma tu cruz para que te asegures de sacrificar tu carne, tus gustos, tus placeres, tus deseos, porque tú me vas a acompañar a dar tu vida junto con la mía para que otros sean salvos. Para eso, entre otras cosas, seguimos a Jesús. Para morir junto con Él, fui crucificado con Cristo, ¿verdad? Y fui resucitado juntamente con Él. Para vida eterna, pero para que Él me use como Él quiera y ayudarle en su labor de salvar a otros, porque somos instrumentos. Es su sangre la que salva y redime, pero nosotros vamos y la compartimos. Esto y más, mi hermano, representa el incienso ofrecido en el lugar santo. Por lo tanto, Él es nuestra intercesión pura para que nuestras necesidades sean respondidas. Y nosotros, como Pedro, confirmamos a nuestros hermanos. Sin duda la oración, vamos a hablar de la oración un poquito para finalizar. La oración es la forma más práctica y más representativa de nuestra comunión con Dios. Nos conecta en diálogo, no monólogo, es un diálogo con nuestro Dios. Tú debes de estar atento, si cuando tienes tu tiempo de oración, debes de estar atento a, si tienes abierta la palabra de Dios, ¿qué te quiere revelar? No solo lo que tú lees. Tú puedes leer la Biblia, pero Él te puede revelar cuando tú lees. Si no te revela, solo leíste. Qué bueno que leamos. Pero qué grandioso es que Él nos revele. Son dos cosas muy diferentes. Ahí es donde se encuentra el diálogo, que no solamente oras, porque cuando oras, la única voz que se escucha en el cuarto es la tuya. Pero cuando lees la Biblia después de orar, ahí se escucha la de Él. Ahí se escucha la de Él. Es un diálogo. Es que Dios no me habla cuando oro. Pues también lee la Biblia para que te responda. Y si llevas un proceso serial de lectura, un estudio, ahí cuando menos piensas, ahí te va a responder. Por eso dice Jeremías 29, y me buscaréis, verso 13, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hoy en día se ha degradado, la comunión con Dios a través de la oración, aún por líderes que incitan a la iglesia a que solo reciban y no oren. Yo estuve hace muchísimo tiempo en una reunión que me hizo sentir, mi hermano, se lo aseguro, me hizo sentir muy raro. Es una iglesia que yo visité en Estados Unidos y el pastor en esa iglesia pues era muy usado en cuestiones de don de sanidad. Pero él no, definitivamente, yo en mi poco conocimiento que tengo y tenía en ese tiempo, el Espíritu Santo me hacía sentir, él no está usando el don de sanidad correctamente. Le pedía a la gente que pasara y la gente pasaba y por inercia espiritual la gente pasa al frente y sigue orando, ¿sí o no? Y nosotros invitamos a la gente cuando pasa al frente,
ore a Dios, háblele a Él. Señor, clamo a ti. Todos debemos estar clamando a Dios. Todos. Y Él tocando a las personas en esa reunión, yo recuerdo que les decía, no ores, solo recibe. No ores, solo recibe. Mire, yo puedo entender que lo hacía como diciéndoles, tengan una actitud de recibir, guarden silencio. Pero a mí no me checó eso. No me checó eso. No ores, solo recibe. ¿No le parece un poco controversial eso? Así como, a ver, no me checa aquí. Tal vez el pastor podría hablar conmigo y decirme, mi intención no era decirles que no oraran, pero decirlo en público y manipular hacia la gente delante de miles de personas, da muchas cosas a entender que no es precisamente lo que la Biblia dice. Cuando nosotros traemos una necesidad, ¿sabía usted que debemos de presentarla a Dios en oración y ruego? Traed vuestras peticiones en oración y ruego delante de Dios. Sean conocidas. ¿Qué sean conocidas? Díselas. Clama a Él quiere escucharte. Y eso es de continuo, mi hermano, continuo. ¿Sabía usted que sus palabras, lo que tú hablas a Dios en alabanza, en adoración, orando, leyendo en voz alta, ese es un incienso delante de Dios? Si tú te quedas callado, es como si apagaras el incienso. Como si entras a un lugar y no huele bien, no hay aroma ahí. En Éxodo 30, verso 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, el incensario. Es el capítulo que iniciamos. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Es decir, le vas a poner, ¿recuerda que vimos lo de poner aceite en las lámparas del candelero? Bien, pones aceite y enseguida pones incienso también. Las dos van al mismo tiempo. Cuando clames por tu necesidad, clama también por el Espíritu Santo. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, también quemará el incienso y será, dice el verso 8, si me ayuda, rito perpetuo. Yo creo que no hay una sola duda, mi hermano, de lo que usted sabe y yo sé, que significa rito perpetuo. La palabra rito viene del vocablo repetir. Ahora, pero usted no va a permitir que ese rito se vuelva tedioso. Es un rito que causa gozo cuando usted lo hace. Es una repetición que trae significado a su vida. Una vez un amigo me dijo, Julio, ¿sabes por qué a mí no se me hace rutinario mi servicio a Dios en la alabanza? Por la oración. Cuando oras, nada te parece rutinario. Nada. Aarón no podía quemar el incienso del día anterior. No podía tratar de que encienda el incienso que quemó la noche anterior. Trata de encenderlo. Trata de encender una fogata con la leña que quemaste anoche. ¿Verdad que no va a encender? No va a encender. Y tú te haces como que encendió y como que huele bien. Nos hacemos los locos, pues. O sea, creo que con ese incienso de hace una semana, ya vivo la semana que viene. Se ofrece incienso como rito perpetuo. Una vida de oración en la vida cristiana, mis hermanos, es vital. Vital es de vida o muerte, así. Delante de Jehová por vuestras generaciones. Esto no cambió. En ningún momento el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento abolió este tipo de leyes. No. Las enseñaron mal, las practicaron mal, no las defendieron. Lo que hicieron fue olvidarlas. En el tiempo del rey Ezequías, cuando usted guste leerlo, es 1 Crónicas 29. Habla claramente que cuando él tomó el trono, después de su padre, que fue un hombre inicuo en el trono, él decidió hacer las cosas bien, Ezequías. Y lo primero que hizo cuando se sentó en el trono, igual que David, ¿usted sabe qué fue lo primero que hizo David cuando tomó el trono? Fue por el arca, que estaba en casa de un amigo, porque se la habían robado los filisteos, y lo primero que hizo fue, vamos por el arca. Él no dijo, voy a empezar aquí a meter miedo. Ahora sí, Saúl, el pueblo va a saber lo que es un reino como lo que era Saúl. No, fue por el arca primero. Ezequiel lo primero que hizo, usted lo va a leer ahí en 1 Crónicas 29, fue abrir las puertas del templo que, déjeme decirle, estaban caídas. Y adentro del templo, lleno de ídolos. El incensario en el piso. El candelero allá por allá, arrinconado, lleno de polvo. ¿Qué es esto? Y se para en la puerta y les habla a los carpinteros y les dice, arréglenme la puerta. Empezó a limpiar. ¿Y sabe a quién fue a los primeros que habló para ponerse a trabajar y levantar el tabernáculo otra vez? A los sacerdotes levitas, que no los habían guiado
Ellos mismos se habían olvidado, se fueron allá a hacer sus casas de Infonavit por allá, a ocuparse en cosas del mundo, a construir sus propias, a sembrar su tierra, a meterse en labores que no eran las que Dios les había llamado. Y les dijo, ustedes, igual que David. Ahora sí que vamos a hacer una película que se llama, mi hermano, ¿y dónde está el sacerdote? Ahí es donde Satanás siempre ataca. No quiere que haya sacerdote porque sin sacerdocio no hay ministerios. No hay. Entonces no lo olvide, con esto cerramos el verso 8 de Éxodo 30. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Déjeme leerle esto que traigo aquí, que sé que le va a ser de edificación, que me compartieron. Es un pensamiento a partir del versículo que dice Génesis 18:17, donde dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Esto habla de una amistad con Dios, porque Abraham fue constituido, ¿se acuerda usted? Amigo de Dios. ¿Por qué llegó a ese grado Abraham? Fíjese lo que dice este pensamiento. Los deleites de su amistad. Génesis 18, la amistad de Dios. Génesis 18 nos presenta el deleite de una verdadera amistad con Dios. Es donde habla de esta amistad de Dios con Abraham. Pero en contraste con un sentimiento ocasional de su presencia cuando estamos orando. Escuche. Si tu contacto es tan cercano con Dios, de tal manera que nunca necesitas pedirle que te muestre su voluntad, te estás acercando a la etapa final de tu disciplina en la vida de fe. Cuando estableces una relación correcta con el Señor, tienes una vida de libertad y de gozo. Tú eres la voluntad de Dios, tú. Yo debo ser la voluntad de Dios. Y todas tus decisiones que se basan en el sentido común son verdaderamente su voluntad para ti. A menos que Él las repruebe. Claro. Eres libre de tomar decisiones a la luz de una perfecta y deleitosa amistad con Dios, sabiendo que si son equivocadas, te lo hará saber. Una vez que Él las repruebe, debes parar inmediatamente. Las dificultades de su amistad, inmediatamente las dificultades de su amistad. Pregunta, ¿por qué desistió Abraham de orar en el momento que lo hizo? Porque todavía no tenía la suficiente intimidad en su relación con Dios como para continuar orando con empeño hasta que su petición le fuera concedida. Si paramos a medio camino y dejamos de orar diciendo, bueno, yo no sé, quizás no sea la voluntad de Dios. Algo que estás orando y te detienes de orar y dices, quizás no sea la voluntad de Dios. Entonces todavía nos falta una etapa por recorrer. Esto revela que no conocemos a Dios tan íntimamente como Jesús lo conoció y como Él desea que nosotros lo hagamos, para que sean uno así como nosotros somos uno. Pidió Jesús al Padre. Piensa en la última oración que hiciste. Pregunta, ¿tu empeño y tu fervor fueron para satisfacer tus deseos o para satisfacer a Dios? ¿Estabas decidido a obtener una dádiva del Espíritu o a lograr asir al mismo Dios? Hay una gran diferencia, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dijo Jesús. Entonces, la razón para pedir es que puedes llegar a conocer mejor a Dios. ¿Escuchó esto último? La razón que tenemos para pedir al Señor es que lo llegamos a conocer mejor, no de obtener lo que le pedimos. Esa es la verdadera razón de poner delante de Dios nuestra necesidad, mis hermanos. Por eso dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, persiste en la oración con el fin de alcanzar un perfecto entendimiento de Dios mismo. Ofrecer incienso, mis hermanos, va más allá que pedirle a Dios. Es ser nosotros la voluntad de Dios. Ser nosotros el incienso que agrada al Señor. Amén. Dios les bendiga y gracias, que estén muy bien y buen día.